Gladys en Éxitos. Hay una frase que con frecuencia utilizo que es bienestar hacia adentro. Es para mí la base de todo lo demás. Si estamos bien, nosotros definitivamente vamos a funcionar mejor hacia afuera, en general, en esta interrelación básica de algo que se llama vida. Tenemos a la doctora Mercedes Schnell, médico especializada en programación neurolingüística e hipnosis, para hablar de justamente ese tema en el segmento Conducta Humana. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes y bienvenida. Muy bien, gracias, Gladys. Todo muy bien y gracias por invitarme y a tu audiencia también. A usted gracias por estar. Realmente sí quiero hablar un poquito de esa sensación de, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Qué fastidio, ya se acabó todo, ¿no? Ya estoy como caída, como tumbada. Muchas veces no es gente mayor, es gente joven. Nos sentimos decaídos, medio tristes, como con flojera. Entonces vamos a recordar un poquito qué es tristeza, porque no es una persona que no vaya a trabajar, sino que es una persona que está triste. Es una sensación de que tengo un dolor porque algo anda mal, un suceso fue desfavorable. Y se manifiesta con un ánimo bien bajo, bien pesimista, con insatisfacción, con ganas de llorar. A veces está acompañado de ansiedad. Entonces hay inquietud además de esa tristeza. Y hay inseguridad, que es lo más importante, ¿no? Y síntomas corporales que todos conocemos ya porque lo hemos hablado muchas veces. La persona además a veces se pone agresiva. Entonces tenemos una persona que conocemos de antes que no era así, y cambia a ser triste y un poco agresiva, con ansiedad. Entonces es como muy desagradable. Si eso se mantiene porque la familia no se da cuenta del cambio, no toma en cuenta el cambio porque es relativamente pequeño, pero si se mantiene, la tristeza es profunda y podemos caer en depresión, que ya sabemos muy bien cómo es una depresión. Todo esto uno pregunta, ¿y por qué? Bueno, puede ser que tengamos una baja autoestima, que tengamos además una pérdida de interés por todo y una disminución como falta de concentración, falta de eficiencia, falta de ganas de hacer todo. Es decir, esta persona decaída anímicamente e inquieta, de mal humor, es agresiva, no entiende qué le ocurre, qué me pasa. Yo no hice nada raro, simplemente estoy en mi casa, ¿qué me pasa? Me dan ganas de dormir a media tarde, yo no soy así. Ese no es mi horario. Esta situación pasa desapercibida por la persona y por la familia. No se da cuenta que es una situación distinta. ¿Por qué? Porque de alguna manera pareciera que su sensación de ser valiosa o valioso, de valor en sí mismo, está disminuida. Es decir, tiene una autoestima baja. Y eso es bien serio, porque esa persona se hace callada, se aísla, parece una introvertida y lo que tiene es una autoestima baja y debería de poder hacer totalmente todo otra vez. Como no se dan cuenta ni los familiares ni los amigos, se queda en ese estado. Ahora uno pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué baja tu autoestima? ¿Por qué baja tu sensación de valor? ¿Por qué baja tu sensación de que eres importante en este mundo? Porque los humanos necesitamos ser amados. Eso sí es un problema. Y cuando no somos amados es un problema serio. Necesitamos el aprecio de otras personas. ¿Qué pasa cuando uno llega a una reunión y no pasa nada, nadie te ve, nadie voltea, hay una silla ahí y tú te sientes ignorado. Te sientes que estás desaparecido, eres un invisible. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona piensa, oye, los demás valen más que yo. Yo como que soy así como nada, pues. Entonces, eso es muy, muy, muy desagradable. Eso es terrible. Entonces, pero también ahí le interrumpo porque está el caso de personas que sí son queridas, pero en esa situación de baja autoestima necesitan es la validación constante del otro, y si no se la da, entonces también entra en lo que usted describe, y resulta que sí son queridos y todo, pero no todo el tiempo el otro está, ay, qué bueno eres, qué chévere eres, me explico, o sea, sí. porque bueno, la gente va en su dinámica, sí. Incluso siempre, como yo digo, no news, good news, es decir, si nadie te dijo, mira, qué mal lo hiciste, y todo el mundo está de acuerdo, que quiere decir que vas bien, claro. Y ahí el autoestima y la confianza y la seguridad de que vas bien, pues entonces no tiene por qué incidir en tu estado de ánimo, pero en otras hay muchas personas que sí, que están esperando esa validación constante. Ajá, y me diste el pie para lo que quiero decir, me diste justo el pie, porque ¿qué es lo que pasa allí? Tú dices, pero si su familia la quiere, lo que pasa es que no la anda abrazando todo el tiempo. Exacto. Ajá. ¿Por qué? Porque esa persona lo que le está pasando es que tiene primero rabia de que no la están tomando en cuenta, tiene una identidad que está inestable, tiene incertidumbre, y eso es normalmente cuando uno nace tiene incertidumbre.
Entonces, si las personas que te rodean cuando tú eres chiquito no te aprecian, no te elogian, sí te aprecian, pero no te lo dicen, y no te elogian, y no lo entiendes, no tienes confianza en ti mismo. Y esa falta de confianza es una de las cosas que hace a la autoestima inestable. Eso es bien serio. Teóricamente uno no debería darle tanta cabida a la idea de los extranjeros, de afuera. Pero no, es que es así, porque nuestra autoimagen, nuestro concepto de nosotros mismos es vulnerable. Entonces, si el otro no me lo apoya de alguna manera, sea porque me ve en la reunión o no, me siento que estoy fuera de sitio. ¿Qué pasa con eso? Que yo me comparo. Lo que estoy haciendo es comparándome con los otros. Y al compararme es bien maluco, porque me comparo con personas que se supone que son iguales a nosotros. Entonces pensamos que somos iguales y que por lo tanto yo tengo que tener y ser como la otra persona. Y eso no es cierto, Gladys, eso no es cierto desde ningún punto de vista. Pero fíjate que esto no es nuevo, esto es 1830. Alexis de Tocqueville dijo y planteó a los americanos que cuando ellos ven a una persona que tiene más cosas, más objetos, más dinero que ellos, sufren. Imagínate tú, nada más que por verlos así, sufren. Ajá. Ahora, ¿de dónde sale eso? Porque tú dices, pero bueno, ¿la gente por qué le pasa esa cosa? Porque todos nos dicen que la sociedad es igualitaria, que todos somos iguales. Y eso es verdad, pero no es verdad. Es verdad parcial, porque todos somos iguales, pero no necesariamente todos tenemos las mismas habilidades y capacidades. Es que yo parto de la base, doctora, que todos somos importantes, pero no somos iguales. Exacto. Y de hecho, la igualdad es una utopía, porque siempre va a haber alguien que por re o por fa tiene destrezas o tiene por adquisitivo o se juntó con gente que lo valoró, vio la idea maravillosa y la desarrolló y al final, bueno, pasa a ser de ese 5% del mundo que tiene grandes riquezas versus pues otra parte importante del mundo que está pasando necesidades. Son las desigualdades injustas, sin duda, pero también es una utopía pensar que en algún momento podemos llegar a ser todos o tener todos exactamente lo mismo. Sí, y yo quisiera como que recordar a las personas, porque decimos muchas veces, el que quiere puede. Yo alcanzo lo que yo quiera. Eso no es cierto. Y decírselo a los hijos no es adecuado. A los hijos le tienes que decir, lo que estás haciendo es bien, pero podrías hacer mejor, si es que es necesario que lo haga. No humillarlos, porque ahí es donde está el problema. Nosotros cada vez que queremos hacer algo, ponemos en ello toda nuestra capacidad. Porque nadie es loco, pues te va diciendo, yo quiero hacer yo quiero hablar en la radio, pero no hablo. No. Yo pongo todo lo posible, trato de preparar un tema bonito, que quede bien. Yo aspiro a que esté bien, porque pongo aquí toda mi valoración. O sea, yo quiero que ustedes se den cuenta que yo me sé este tema, etcétera, etcétera, ¿ok? Para lograrlo. Y entonces alcanzamos la meta. Cuando yo hago eso, o tú o cualquiera, hace eso, alcanza su meta. Cuando alcanzamos la meta decimos un triunfo. Pero ¿qué pasa si no la alcanzo? Entonces es un fracaso. Entonces tu autoestima baja. Porque la autoestima no depende de lo que a mí se me ocurre pensar de mí. No, señor, ojalá fuera así. La autoestima depende de aquellas cosas que nos respaldan la idea de quiénes somos. Fíjate que es complejo, no es tan fácil. No es tan fácil. Ajá, entonces yo tengo que saber y decir, bueno, yo me siento como medio mal, estoy echadita a perder, no sé qué. Ya va, lo que pasa es que tengo una edad que bueno, sí, estoy mal. Y si yo no me acuerdo, espérate un momentico, párate ahí. Tú fuiste profesora, diste clase, le hablas a la gente para que aprenda cosas, sigues trabajando. Tú no estás cayéndote. Pero fíjate que no es tan fácil, precisamente por eso, porque es una autovaloración que depende del soporte que tú tengas. Y ese soporte es lo que hemos hecho y lo que somos. Eso es un concepto de nosotros mismos. Se basa en pensamientos, en acciones, en sentimientos, tiene mucha variante. ¿Cómo se desmonta cuando tienes un pensamiento negativo? Bueno, muchas veces autoelaborado o porque esos factores externos, la sociedad, el colegio, la familia, te lo fueron alimentando y entonces ya llegas a una adultez donde no crees, no confías. No confías en ti mismo y eso es bien terrible. Fíjate, ¿cómo se desmonta eso? Eso lo podemos hacer con el TOC también. Tú enfrentas el pensamiento. Y la primera palabra es, eso es verdad, ahorita, en este instante, está pasando. Si no está pasando, no es tan eterno. Y eso hace que empieces a variar. Ahí es bien interesante. Pero aquí el problema también es la expectativa. A ti, tu familia, el radio, la televisión, todo el mundo me pone expectativas. Porque yo entonces me voy a comprar esos zapatos que cuestan $2,000. Porque yo los voy a montar y no sé qué, una loquera. Pero tú lo piensas. Eso es una expectativa.
Si yo eso me lo pongo como meta, entonces tengo una autoestima bien difícil. ¿Por qué? Porque la autoestima es la relación entre éxito, o sea, lo que yo considero éxito, y la expectativa. Si yo me coloco a mí misma expectativas muy elevadas que no pueda alcanzar, evidentemente voy a tener un porcentaje muy bajo. Entonces la autoestima va a estar muy baja. Entonces, una de las cosas es disminuir las expectativas, pero eso nos enseñan desde muy temprano y con razón a no disminuir las expectativas, sino alcanzarlas, porque si no, no estudiaríamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Nos vamos dando cuenta de qué cosas nos faltan en cuanto a habilidad, a capacidad, porque incluso a veces es solamente un grupo de personas que te apoye y tú lo logras. Lo que pasa es que cuando permites que la sensación de fracaso te tome, ahí sí es verdad que es un problema porque es difícil salir de él, a menos que tengas un grupo general alrededor de tuyo que te digan, mira, eso es inseguridad lo que tú tienes, valórate, claro, porque tú eres una persona con una autoestima que está mal y vales tú la pena, tú vales la pena. Hay que confiar en uno mismo, hay que confiar. Y hay algo que siempre decían en mi casa, la cuestión no es ni ganar ni perder, la cuestión es hacer. Si lo haces de una manera y no te sale, busca otra forma, busca una ayuda, busca a alguien, no seas orgulloso de decir yo lo hago solo. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos llevan al éxito realmente. Y hay un dicho que a mí me gusta mucho, que dice, ser adinerado no es ser rico. Ser rico es tener lo que uno desea o anhela. Fíjate qué lindo, ¿no? Entonces, podemos no tener tanta riqueza y, sin embargo, estar felices y tener una buena autoestima. Y eso se ha demostrado en experimentos bien interesantes, porque las sociedades modernas son sumamente competitivas y la gente siente ansiedad cuando piensa que va a quedar en un estatus más bajo. Entonces, bueno, competitiva, y dentro de esa competencia muchas veces se apela justamente a debilitar al otro, ¿no? Desde el punto de vista así emocional, psicológico, a menospreciarlo. Entonces ahí todavía con más razón, pues siempre el blindaje está en esa autoestima. El blindaje está allí. El blindaje es reconocernos a nosotros mismos, darnos cuenta de quiénes somos, darnos cuenta de lo que somos capaces y darnos cuenta de lo que no somos capaces. Porque a veces nos empeñamos en lo que somos capaces, pero no vemos nuestras debilidades. Y si no las vemos, no las mejoramos, Gladys. Entonces estamos mal. Necesitamos darnos cuenta y decidir si yo quiero mejorar eso o no. Porque de repente no lo quiero hacer. De repente prefiero quedarme como estoy. Y eso es lo importante, porque es la escogencia, la posibilidad de yo escoger lo que quiero, cómo lo hago, cuándo y dónde, me hace a mí sentir potencia. Yo soy empoderada, yo puedo hacerlo. Exacto. Y lo puedo hacer ahora o más tarde, porque tengo que buscar ayuda, porque tengo que, y eso es lo que es importante, revisar dónde nos estamos equivocando para poder llegar donde queremos. Y cuando tenemos éxito, revisar cómo hicimos el éxito para repetirlo. Es así. Bueno, pero de hecho también hay personas que no solamente, o sea, a lo mejor hasta por ego no revisan cuáles son esos errores, justamente, y más fácil se hace señalar al otro por supuestos errores, ¿no? Que le estarían perjudicando. Entonces ya, ante esa postura, ahí, ¿cómo se desmonta eso? Y para terminar, doctora. Solamente si te preguntan es una consulta, porque si tú tienes el ego por allá arriba, aunque no tengas ningún backup, que puede ocurrir que la gente por educación, tienes que darte cuenta que no estás haciéndolo bien. Y la mejor manera es que tú lo pongas contra la pared. Es decir, tú crees que tú puedes levantar una silla pensando, hágalo pues, vamos a hacerlo. Es así de sencillo, buscar un elemento muy pequeño que tú tengas a mano y decirle que lo haga, si esa persona cree que lo puede hacer. Entonces se va a dar cuenta que no lo puede hacer. Y ahí le preguntas otra vez, ¿y cómo lo podrías hacer? Ya que no puedes, ¿cómo podrías? ¿Qué te falta? ¿Qué te sobra? Y cuando la gente se da cuenta que le sobra ese ego falso, porque es un ego falso realmente, empieza a ser mucho más realista, pie en el piso. Fíjate que todo lo que te dije de la autoestima es darse cuenta de la realidad, compararse con la persona que te tienes que comparar, no con otro, para poder llegar donde es. Y eso es bien interesante, es bien, bien bonito. Desde la aceptación con nuestras fortalezas y debilidades, y bueno, seguir descubriendo fortalezas, porque no todas las hemos descubierto en el camino. No. Justamente de apertura se van descubriendo otras y te quedas sorprendido, como también debilidades. Doctora, mil gracias. Mil gracias a ti, Gladys.
por haber estado con nosotros una vez más también desde el estudio, además que se le puede escuchar mejor. Mercedes Schnell, médico especializada en conducta humana, programación en neurolingüística, en hipnosis, la pueden ubicar por @Mercedes Schnell. Vamos a hacer una pausa, cerramos la primera hora y todavía queda una segunda parte de Gladys en Éxitos.